Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Más Jerez Televisión. Estamos en las entrevistas de Más Jerez y hoy vamos a tener aquí a los miembros de Jucil y Jusapol que vienen a hablarnos de los últimos problemas que les han acaecido. Por una parte, a la izquierda en nuestra mesa tenemos a Rafael Sánchez. Muy buenas, bienvenido. Muy buenas, Domingo, ¿qué tal? Muchísimas gracias por darnos voz a este colectivo de la Guardia Civil que tanta falta nos hace. Secretario provincial de Jucil. Efectivamente. A su lado, Juan Maestre, portavoz de Jusapol, bienvenido. Gracias, buenos días. Os agradecemos que nos hayáis vuelto a invitar a vuestro estudio y, como dice Rafa, darnos voz para explicarle al ciudadano nuestros problemas sociolaborales. En la otra parte tenemos a Francisco Soriano, abogado de Jucil. Sí, buenos días, muchas gracias. Muy buenas. Aquí estamos para apoyar a los compañeros y para ayudarles en todo lo que se pueda y hacer posible clarificar un poco cuál es la situación nuestra profesional. Y por último, también tenemos con nosotros hoy aquí a Isidoro Sánchez, socio de Jucil, y me han dicho que te presente también como víctima del sistema. Bueno, ¿qué hay? Buena, un poco sí. Pues el pasado 12 de febrero que había una concentración en Madrid, ¿verdad, Rafael? Por parte de Jucil, convocada por Jucil. Efectivamente, el pasado 12 de febrero fue la primera concentración organizada por Jucil y los motivos, pues los expedientes disciplinarios abiertos en los últimos años hacia miembros de la Guardia Civil. El reciente expediente disciplinario abierto hacia el compañero del GRS en el traslado de esos presos independentistas que hacia Madrid, pues ha sido, digamos, la gota que ha rebosado el vaso. Entonces, pues nos hemos concentrado pues en apoyo a este compañero y pues para pedir otras causas como la derogación del Código Penal Militar en el ejercicio de nuestras funciones. Ajá. Ahora hablaremos del Código Penal Militar, pero me gustaría conocer qué pensáis los miembros de esta mesa sobre la apertura de esos expedientes. Si quieres empezamos por ti, Antonio. Vale, yo simplemente comentar que fue un vídeo que se realizó desde el interior de una furgoneta, que no se habló nada, que no hubo insultos, no hubo absolutamente nada, simplemente fue el vídeo de la salida del autobús grabado, que hoy, como están las cosas en redes sociales, yo me lo paso a un amigo, al amigo, al amigo y al amigo, al amigo, y saltó a la luz pública. Pero hay cientos de vídeos de mozos independentistas que insultan a la Guardia Civil, que insultan al Estado, que insultan a la democracia y al ordenamiento constitucional, y a día de hoy no se les ha abierto ni un expediente. Al contrario, han abierto expedientes a mozos que están con la Guardia Civil, que son nuestros hermanos, que son policías, de aquí saco una lanza por ellos, que son mozos por la democracia, que defienden lo mismo que está defendiendo los cuerpos de seguridad, y a esos casualmente sí les han abierto expedientes en Cataluña. ¿Veis una doble vara de medir, entonces? Sí, vemos una doble vara de medir y vemos que, políticamente hablando, se están utilizando a los cuerpos de seguridad como moneda de cambio en todo momento desde que se ha iniciado el proceso de Cataluña. Dentro del ámbito jurídico, no sé cómo se maneja esta... Pues hombre, dentro del ámbito jurídico, indudablemente no está bien aplicado. Yo entiendo, o como se dice jurídicamente, entendemos perdón, que la Guardia Civil en todas sus actuaciones no es de ámbito militar para nada, salvo algunas excepciones que vamos a comentar, y que la Guardia Civil, indudablemente, los jefes lo que han hecho con respecto al compañero es tomar como una medida cautelar para, de alguna forma, dar un ejemplo al resto. Esa medida cautelar entendemos que no procede y indudablemente tampoco procede a abrir un expediente disciplinario de esa entidad. Máxime teniendo en cuenta que aunque el compañero tenga una buena defensa y que llega hasta el final, pues entiende esta parte o entendemos que ha podido ser una falta grave, muy grave, lo que se le va a abrir a este compañero, lo que se le ha abierto, con esa medida cautelar de apartarlo y ponerlo en suspenso en funciones, pues resulta que indudablemente son medidas que, como bien ha dicho aquí el compañero, no tiene parangón con respecto, ni similitud con respecto a otras de otros cuerpos policiales que eso sí que han atentado en contra de la seguridad del Estado. Al mismo tiempo, entendemos que el compañero ha podido tomar esas tomas, y valga la redundancia,
posiblemente también como medida de seguridad. Sin embargo, la Guardia Civil, para dar ejemplo, resulta que toma estas medidas tan drásticas que entendemos que no son acordes con los tiempos constitucionales en los cuales vivimos. Después, si quiere, seguimos ampliando con respecto Ahora seguimos ampliando y que nos cuente también Isidoro su visión de estos hechos como miembro de Jucil. No sé cómo... A mí lo que me llama la atención es la celeridad, más que otra cosa, es la celeridad con la que se ha tomado esto. Estamos hablando de 7 horas. O sea, este expediente de esa entidad, porque se le ha abierto, si que no quiero recordar mal, una falta muy grave y una grave, o sea, son 2 faltas. Aparte de que el mero hecho de abrirla ya supone una clase de medidas enormes a un guardia civil. Recordemos que un guardia civil, cuando tiene estos procedimientos abiertos, sufren una serie de penalizaciones a la hora de ascenso, a la hora de hacer cursos. O sea, la vida militar se para totalmente. Entonces, estamos hablando de que estas medidas cautelares aparte implican o sea, hace un perjuicio enorme. Agravio, ¿no? Hace un perjuicio enorme a un guardia civil, aunque luego salga... Y no es eso solo, sino que esa medida cautelar que según la ley orgánica disciplinaria dice que se debe tomar para evitar que se produzcan más daños y para evitar, por ejemplo, que desaparezcan pruebas, etcétera, etcétera, pues entiende este letrado que no tiene razón de ser, porque ahí no se va a evitar nada. Muy posiblemente el compañero estaba evitando que en el hipotético caso de ser acusado de algo, tener las pruebas, que son evidentes, porque no debemos dejar de recordar la cantidad de agresiones que han sufrido ya tanto Jupol, Jusapol, Jucil en Cataluña. Entonces, no tiene razón de ser de tomar esas medidas inmediatas. ¿Por qué? Porque se puede instruir, primero lo que se debería haber instruido a juicio de esta parte es una información verbal o reservada para saber qué ha pasado. Y como consecuencia de ello, pues el jefe con autoridad competente que tomará la decisión de tomar una medida disciplinaria en contra de este guardia o archivarla por falta de pruebas. Sin embargo, por desgracia, hay muchas personas que están todavía en la Guardia Civil que son muy buenos profesionales, pero hay otras que toman demasiadas decisiones muy rápidas, no poniéndose en el lugar del guardia, que es el que está día a día trabajando en beneficio de todos y en el buen nombre de la Guardia Civil. ¿A qué creéis que responde esta celeridad con la que se ha actuado contra este miembro de la Guardia Civil? Esa pregunta precisamente no la hacemos nosotros y me gustaría puntualizar de que los Mossos de Escuadra independentistas que supuestamente han atentado manifiestamente contra el ordenamiento jurídico y la Constitución española, ellos mismos cuando ocuparon el cargo juraron precisamente a la Constitución española. Y no solamente no es que no se la hayan expedientado, sino que a los que se la han expedientado son los que han actuado a favor de la legislación vigente. Entonces, como bien ha dicho el abogado de Jucil y el compañero Isidoro, no entendemos la celeridad para expedientar a este compañero del GRS, nos parece totalmente intolerable. Y ya no solo la celeridad, como dice Rafa o dice nuestro letrado, es que llevamos desde el 1 de octubre, desde el proceso de la independencia de Cataluña, llamémoslo así, multitud de vídeos colgados en internet de policías actuando, de guardias civiles actuando, de Mossos de Escuadra actuando, de agresiones, de compañeros de servicio, y no se ha abierto un expediente hasta el día del vídeo del traslado del proceso. Y lo que dice Isi, en 6 horas. En 6 horas se abre el expediente y se le separa del servicio. Es algo que a día de hoy no comprendemos. Como bien ha dicho, está arreglado, eso está arreglado en la ley orgánica. Esas medidas tan inmediatas deben ser tomadas como consecuencia para evitar una consecuencia peor, que desaparezcan pruebas o que se aparte del lugar de los hechos, supuesto autor, etcétera, etcétera. Pero eso no es el caso. Posiblemente nosotros entendemos que se puede dar a temas políticos. Indudablemente, el jefe que ha tomado esa decisión, pues está supeditado al gobierno. El gobierno está posiblemente en aquellos momentos, estaba en conversaciones de si sí o si no, de llegar a un acuerdo con la Generalidad, y entendemos que se puede dar, es como consecuencia de ello, es lo que el compañero ha sufrido. La verdad es que es cuanto menos extraño, ¿no?, que se actúe con unas personas de una forma y con otras de otra. Estaba leyendo en la hemeroteca
por qué se habían abierto expedientes a diferentes guardias civiles, e incluso hay veces en las que se abren expedientes a guardias civiles por el mero hecho de negarse a llevar un chaleco antibalas que no es de su talla. Le abrieron a una compañera un expediente dentro de la Guardia Civil. No sé qué motivo alberga la normativa para poder abrir este tipo de expedientes. Si realizar una acción, digámoslo, en una vida normal, porque también leía otro expedientado que era por insultar a un alto mando en un partido de fútbol, de fútbol sala. Bueno, entonces, si no le importa y me da la palabra al compañero, yo le respondo con Sí. conocimiento de causa, porque yo he tenido el honor de pertenecer a la Guardia Civil durante 38 años. Ujú. Sí, sí. Pues ya, Responde nuevamente he usted. pasado a otras actividades. Resulta de que la ley aplicable actualmente, Ley Orgánica Disciplinaria 12/2007, indudablemente entendemos que hay muchos articulados de que está fuera de lugar y que debe procederse a la modificación de los mismos y actualizarlos a los tiempos actuales. No puede ser que esta ley disciplinaria, no solamente ella, por ese altercado en concreto que usted se refiere de un sargento, que tampoco un sargento es un alto mando, un sargento y un guardia, haciendo una actuación civil, entre ellos el sargento dé cuenta a sus superiores y se aplique el Código Penal Militar. Indudablemente eso está fuera de lugar en toda aplicación, es todo antitodo, es anticonstitucional, porque indudablemente la legislación penal militar se le debe aplicar al Guardia Civil cuando éste esté sola y exclusivamente en misiones militares. Y eso se puede contar con los dedos de la mano, las misiones militares que España tenga en el extranjero. Y además, solamente que esté prestando servicio como militar. Si presta servicio como policía, tampoco se le debe aplicar la legislación militar. Lo que pasa es que aquí, con respecto a los guardias, que ahora, gracias a Dios, poquito a poco vamos teniendo voz, pues con respecto a los guardias, toda la gente instruye, todos los jefes instruyen, todos los jefes toman decisiones, e indudablemente siempre en contra del de abajo. Entendemos que ya va siendo hora de que el que tenga que cambiar la ley, que la cambie, que no se aplique la legislación militar, que tampoco se aplica tanto. Pero sí le explico. A un guardia que se le abre un procedimiento por falta leve, grave o muy grave, si se sigue recurriendo, al final se termina en un contencioso disciplinario militar, o bien territorial en Sevilla, Claro. o bien en Madrid, central en Madrid. Pero oiga, ¿por qué tiene que terminar en un tribunal militar? En tanto en cuanto entendemos que estas personas pueden ser buenos profesionales, y de hecho conozco a algunos y lo son, pero no cabe duda que tiene su formación militar que difiere mucho de lo que es la formación de un juez ordinario. Aquí ha habido algunos expedientados en la mesa, me parece a mí, algunas víctimas del sistema. No sé si podemos comentar aquí ese caso, si Yo, los es compañeros, cuestión del yo, letrado, por mi de los parte, que... no hay problema. Yo mismo he vivido esto en mi persona. Yo he vivido cómo se aplica el régimen disciplinario sobre mí de una forma brutal. O sea, excesiva. excesiva. El totalmente problema excesiva. sigue siendo que es mucho. Y vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes, estoy muy orgulloso de haber sido guardia civil durante tanto tiempo, pero indudablemente todo es mejorable, como estamos bien diciendo la ley, porque tenemos la Constitución, y la Constitución no tiene que interpretarse a imagen y semejanza de cada uno, sino como se debe interpretar de conformidad al Tribunal Supremo. Resulta de que, por ejemplo, cuando se instruye una supuesta falta, como ha podido ser el compañero del vídeo, entiendo que son faltas graves o muy graves, pues indudablemente ahí se nombra un instructor. Ese instructor tiene que ser un oficial, comandante o teniente coronel. ¿Qué es lo que pasa? Que estos señores pueden tener conocimiento de legislación o no pueden tenerlo, pero por el simplemente hecho de ser oficial ya vale para instruir. ¿De acuerdo? Y no solamente eso, no quiero decir que sea siempre, pero ese señor va a instruir conforme a una orden que le ha dado un superior. Y si ese superior, esa orden ha sido bien dirigida, a lo mejor ese inferior no está supeditado a, pero muchas veces el inferior está supeditado a lo que le diga el superior. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo soy un general y le digo a mi teniente coronel, abre esa instrucción y este me lo quita de en medio,
el teniente coronel no tiene potestad ni legislativa, ni conocimiento, ni nada para decirle que no al jefe. La imparcialidad la pierde total y absolutamente. Normalmente está supeditado, no existe la imparcialidad. En muchos casos. La- No quiero decir que sea así. Hombre, siempre no. El- Pero yo tengo casos, por ejemplo, que me he documentado un poco y sí que he visto que el abogado del Estado, que se encarga pues de dar su valoración a la hora de que hay determinados expedientes, una vez que salen ya del ámbito disciplinario y se hacen contenciosos, revisé casi 1000 y pico de casos y nunca le dio la razón al expedientado. Es curioso que Es que el abogado del Es Estado... raro, cuanto menos. es raro No, es que que haya no. 1000 casos y nunca tiene la razón el de abajo. Normalmente Es el curioso. abogado del Estado, por sistema, va en contra de. Siempre va a favor del Estado, sea o no lleve razón, va en favor. Eso es como casi siempre en un juicio ordinario el fiscal va indudablemente en contra en este caso del investigado, salvo excepciones, ¿no? Salvo que no esté la cosa tan clara. Pero el abogado del Estado es lo mismo, siempre acusa, siempre va en favor del Estado y en contra del administrado. ¿Y por qué se abren este tipo de expedientes? ¿Por qué causa se pueden abrir? Pues yo entiendo que la Guardia Civil es un cuerpo, después de tanta experiencia, muy fiel, muy leal, muy español, muy acorde a las leyes y sin salirse de nada. Lo que pasa que a lo mejor hay una idea todavía un poco obsoleta de que pegando el palo es como se mantiene a la persona, en este caso al profesional, al hilo de lo que los jefes quieren que se haga o de lo que la institución entendida por algunas personas debe de ser. Entiendo que habría que tener más diálogo, ¿no? Dentro del... Es que la institución no tiene por qué ser de Pepito o de Menganito, la institución la formamos todos y no cabe duda de que hoy día, indudablemente, hablando con los compañeros, pues se debe de tener otras ideas más acordes a los tiempos en los cuales estamos y no tener unas ideas de que hay que sancionar y se sanciona. Yo por esa parte quiero sacar una lanza porque es lo que dice nuestro letrado. Quizás la Guardia Civil sigue siendo un poquito cerrada, un poquito soleta, pero sí nos estamos dando cuenta los que llevamos 30 años en la empresa que sí que están llegando mandos, que están llegando superiores, que están muy preparados, que dialogan, que hablan, que comprenden, que te preguntan, que no queremos decir en esta entrevista de que están encima de nosotros con un martillo pilón. No, Siempre he dicho salvo excepciones. Hay Sí, otras claro, ahí excepciones. todo. Hay excepciones que sí, que van pum pum, pero que últimamente, vamos, de hecho hay muchos suboficiales y oficiales que en las manifestaciones que convocó Jusapol por la equiparación salarial estaban con nosotros en primera fila peleando por la equiparación salarial, que es por lo que nació Jusapol y porque lo que nació luego Jucil y todo el tema este. Que estáis peleando todos juntos, ¿no? Sí, para mejorar el cuerpo. Evidentemente. Exactamente. Y yo creo que el problema viene más, ya no en el ámbito de la Guardia Civil, sino viene un poco más de a la hora de legislar. Creo que el problema está es que siempre encima de una institución, siempre el último, el que más manda, siempre es uno puesto por el gobierno. O sea, el gobierno que entra es el que elige a esos directores generales. Entonces, claro, el cuerpo se ve un poco, como es normal, pues orientado a la tendencia que tenga el nuevo director que entra. Entonces, claro, los funcionarios siempre siguen siendo los mismos, pero quizá un poco la independencia o la ideología cuenta un poco también a la hora de que entre un gobierno, entre otros. De hecho, Domingo, me gustaría puntualizar de que Jucil ha sido la única asociación de que ha solicitado la dimisión del director general de la Guardia Civil. No tenemos nada en contra hacia la persona, pero sí hacia el cargo que ostenta. Porque, ¿qué entendéis qué habéis entendido que se está Pues haciendo mal para los pedir esa expedientes dimisión? disciplinarios abiertos arbitrariamente, como he puntualizado antes, y concretamente el caso del compañero del GRS, que como hemos dicho antes, pues totalmente fuera de lugar, que en menos de 7 horas haya expedientado a un compañero por unos hechos que no nos parece ilícitos. Jucil se presentó también el pasado 5 de febrero, si no recuerdo mal, en Cádiz. ¿Te presentaste tú como...? Sí, presentamos lo que es la secretaría, que formamos La secretaría. lo que es el grupo de la Junta,
y aunque ya estábamos funcionando, lo hicimos ya oficial y vino el secretario general y demás, y tuvimos allí un evento, bueno, en el que nos presentamos oficialmente y explicamos cuál iba a ser el funcionamiento y la dinámica de nuestra asociación. Bueno, pues cuéntanos un poco aquí, ahora que has sacado todo el tema de Jucil, cuéntanos un poco. Sí, pues mira, esos ámbitos en los que os vais a manejar. Jucil ha nacido del vientre de Jusapol. Jusapol nació de la unión entre policías y guardias civiles para luchar por la equiparación salarial. Jucil ha dado un paso más, ¿vale? Y hemos creado pues esa asociación que, como he dicho antes, es del vientre de Jusapol, y además de trabajar por la equiparación salarial, vamos a trabajar por la lucha de los derechos sociolaborales de todos los guardias civiles. Entonces esas son las funciones que vamos a tener nosotros, dar una cobertura a los guardias civiles, tanto en el apoyo de la equiparación como lo que he dicho antes, en un apoyo jurídico y un respaldo para luchar por los derechos de todos ellos, ¿no? O sea, que sois una asociación profesional. Afirmativo, eso es en profesional. Sí, de hecho somos ya en la Guardia Civil la segunda asociación en número de socios. Tenemos ya en toda España 7.000 socios, llevan Jucil trabajando 6 meses, y en esos 6 meses tenemos ya 7.000 socios. Aquí en la provincia de Cádiz tenemos más de 300, creo, ¿no? Sí, entre Cádiz y Algeciras más de 300 llevamos ya. Y Jucil ha nacido no porque nace una asociación y ya está, sino Jucil nace a raíz de una firma con el anterior gobierno de las asociaciones y los sindicatos representativos por la equiparación salarial, en la cual Jusapol no está de acuerdo en nada, porque se han dejado muchos puntos fuera del acuerdo, se han dejado 13.500 familias fuera del acuerdo, en reserva y en segunda actividad, se han dejado las horas extras, se han dejado los festivos, se han dejado todo, la han firmado, el dinero tendría que haber ido al complemento general para que valiera para las pagas extras, para la jubilación. No han pensado en nuestras viudas. Sí, hay que decir y dejar bien claro que si yo fallezco, a mi mujer le van a quedar 700 euros para tirar para adelante y echar a los hijos a luchar por ellos y a seguir con su vida, y que todo eso lo han dejado fuera. Por eso hemos creado Jucil, para intentar ser representativos en las mesas del Consejo de la Guardia Civil e intentar dar un paso más en ese proyecto de equiparación. Quiero deciros también que tenemos la suerte de tener aquí a mi otro portavoz de Jusapol en la provincia de Cádiz, David, que es Policía Nacional, y muy amable, muchas gracias por haberme dado palabra, y quiero que pase... No lo vas a dejar a él, ¿no? Sí, os voy a... Pues tenemos cambio en este plato de Más Jerez Televisión y se ha incorporado con nosotros David Gómez, representante de la Policía Nacional y miembro de Jusapol. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, pues sí, como bien has dicho, yo soy Policía Nacional, represento a Jusapol en la provincia de Cádiz y tengo el enorme placer precisamente de siempre estar acompañado de mis compañeros del cuerpo hermano. Te ha presentado bien, ¿eh? Con maestro. Sí, la verdad, maestre sí que mi maestro es hermano de sangre, ya podría considerar, casi del tiempo que estamos trabajando juntos y dedicándole a esta reivindicación. Pues yo quería precisamente, después de la magnífica exposición que han hecho los compañeros, es dar una visión un poquito más personal que tengo sobre precisamente esto que está pasando, no con tantos tecnicismos que a lo mejor las personas que nos están viendo no van a entender tanto de las leyes o del régimen disciplinario, sino quiero dar la visión un poquito más humana de lo que es nuestro trabajo. Hoy día, gracias a las nuevas tecnologías, pues por desgracia podría decir para nosotros, tenemos unos jueces permanentes en todas las actuaciones que llevamos a cabo en la vía pública, en la calle, y de hecho se ve cómo se nos graban en vídeo continuamente y cómo precisamente esos vídeos se llevan a cuestiones por parte de cualquier persona. Es curioso que ahora mismo en periodo de carnaval, como estamos en Cádiz, hay una agrupación donde ha surgido una polémica precisamente dentro de la Policía Nacional. Un sindicato creo que se ha quejado porque esta agrupación carnavalesca, que no deja de ser una agrupación de carnaval, pues da una visión de la Policía Nacional donde somos, parece, máquinas que solo valemos para dar palos, ¿vale? Yo no voy a criticarlo, ¿vale? Porque yo como buen carnavalero que soy, eso entra dentro de la satírica, entra dentro de lo que es el carnaval, de la burla y
de la exageración, y tengo claro que la persona que va a escucharlo va a escuchar eso, va a escuchar una burla, una satírica, una exageración, por lo tanto no lo voy a criticar, en libertad de expresión, pero sí es cierto que estamos un poco en el ojo del huracán con el ciudadano, con todas las intervenciones que llevamos a cabo, que desgraciadamente muchas de ellas terminan, como han explicado los compañeros, en un expediente que a lo mejor es arbitrario o incluso desmesurado. Tienen que entender todos los que nos están viendo que nuestro trabajo ya de por sí es muy difícil desempeñarlo. No es un trabajo cualquiera cuando precisamente para ir a trabajar de manera cotidiana tienes que ponerte un chaleco antibalas. Aquí en la zona del Estrecho, precisamente, que tenemos ahora mismo un increíble trabajo con el tema de narcotráfico y con el tema de la inmigración, he visto como compañeros han embestido en sus coches, sacados fuera de la carretera e incluso recibido a tiros. Estamos hablando de que nuestro trabajo requiere de una preparación y requiere de una disposición por parte nuestra, en muchos casos por encima de nuestras posibilidades. Y digo por encima de nuestras posibilidades porque en muchos casos no tenemos el material necesario para afrontar esas intervenciones. De hecho, se expedientó a una compañera porque no tenía el chaleco antibalas para mujer y no se quería poner el de hombre. Efectivamente, es que tenemos que estar haciendo parches rotos para descosidos, es decir, no tenemos en muchos casos el material necesario, y cuando incluso lo hay, no es el idóneo para ejercer esa intervención. Y como somos humanos, nos puede el orgullo, nos puede el amor por nuestro trabajo, buscamos de la manera que sea el poder desempeñar esa función de la mejor manera posible, pero ahí después nos encontramos que tratando de desempeñar, la Policía Nacional y la Guardia Civil históricamente jamás hemos faltado a nuestro compromiso con la Constitución, a nuestro compromiso con el ordenamiento jurídico, y ahí están los hechos. Hemos conseguido desarticular la banda terrorista ETA. Cuando ha surgido el conflicto en Cataluña, no han sido los Mossos los que han intentado solucionarlo. Hemos tenido que ir la Policía Nacional y la Guardia Civil a resolver ese conflicto. Es decir, siempre estamos ahí para cuando se nos necesita, pero siempre estamos ahí también en el ojito de todos para la crítica, para el expediente, y lo que quiero que entienda la gente es que nosotros cuando volvemos a casa y nos quitamos el uniforme tenemos una familia, tenemos mujeres, tenemos hijos, tenemos nuestros padres. Y en muchos casos, nuestras familias son los primeros que nos dicen cuando vamos a trabajar: oye, no te hagas el valiente. Es que es cierto, es que el cementerio está lleno de valientes. Pues nos exponemos a llegar al cementerio o nos exponemos a un simple expediente simplemente por hacer nuestro trabajo de la mejor manera que podemos dentro de las posibilidades. Ya lo digo, porque por la falta de material, por la falta de medios, por la falta de personal humano. Entonces, jueces, pues tenemos de jueces al propio ciudadano. Jueces tenemos de jueces a nuestros propios mandos. De jueces tenemos a los políticos. Es decir, estamos constantemente observados, rodeados en nuestro trabajo y expuestos. Y lo que quiero que entendáis es que cuando nosotros vamos a desahuciar a una persona que vive en una casa, nosotros estamos ejecutando una orden que proviene precisamente de un juzgado, que es el que en auto levanta que esas personas se tienen que desahuciar. Para nosotros eso en muchas ocasiones, en muchas no, en todas, ese es un sentimiento agridulce, porque tenemos que desempeñar nuestro trabajo sabiendo que una familia se tiene que ir a la calle. Pero, ¿qué nos pasa a nosotros, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, si desobedecemos las órdenes de nuestros mandos y de los jueces? Estamos expuestos a estos expedientes, que en el mejor de los casos, y digo en el mejor, se nos separa de empleo y sueldo durante un mes, durante 3 meses, según la falta. Pero es que en el peor de los casos, perdemos nuestro trabajo, que lo perdemos, y que tenemos todos familias e hijos a los que tenemos que alimentar, dar de comer, y tenemos todos recibos que pagar. Que nosotros cuando cargamos contra una manifestación, no cargamos nosotros, es subdelegación del gobierno el que dicta esa orden. Sin embargo, no vemos a la ciudadanía manifestarse contra ese juez que ha dictado esa orden de desahucio. No vemos a la ciudadanía manifestarse contra ese subdelegado del gobierno por decir carguen contra esas personas. Siempre somos nosotros los que recibimos los palos, tanto de la ciudadanía por sus críticas, como precisamente por nuestros mandos o los políticos en forma de expediente. Somos humanos como cualquier otro, nos podemos equivocar,
pero está en nosotros el hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, aun a sabiendas de que podemos terminar expedientados o incluso separados del servicio y perdiendo nuestra condición de funcionario. ¿Cuál crees que es la solución para acabar con todo esto? Porque supongo que es complicado, ¿no? Es muy difícil, Hombre. sobre todo porque se trata de una masa, ¿no? Que no puedes controlar y que cada uno tendrá un pensamiento completamente distinto y diferente. Solución, a ver, es que tenemos que separar un poco nuestro corazoncito de estas intervenciones, porque estamos hablando de que tenemos que cumplir la ley, una ley que ya está redactada y una ley que precisamente vienen de estos políticos que la han votado. Es decir, no somos nosotros. La ley de extranjería, oye, es que devolver a 1000 inmigrantes otra vez a su país, que hay aquí en Andalucía, oye, pero es que hay una ley de extranjería que ya está redactada y aprobada. Pues a lo mejor queda muy bien decir, ay, qué pena de estos inmigrantes que hay que devolverlos, pero bueno, modifiquen esa ley, que se sienten los políticos, que se sienten los jueces, y si ven que es discriminatoria o que es excesiva, modifíquenla. Pero mientras no la modifiquen, ese es el texto legal que tenemos que nosotros, como policías nacionales y guardias civiles, hacer cumplir. Y por hacer cumplir nuestro trabajo somos criticados, es lo que hablo. ¿Cómo se soluciona esto? Pues se soluciona pues cambiando esas leyes y modificándolas a estos tiempos que corren, e intentando hacerlo con un consenso y de la mejor manera posible. Pero mientras no se modifiquen, la ley hay que cumplirla, ya sea de inmigración o sea lo que está ocurriendo en Cataluña. Lo que está ocurriendo en Cataluña están yendo en contra del ordenamiento jurídico, y mientras vayan en contra del ordenamiento jurídico, la Policía Nacional y la Guardia Civil tenemos que hacer cumplir la ley y tendremos que actuar y tendremos que detener a esas personas que están actuando en contra de la Constitución. Os veo envueltos en distintos problemas y luchando contra todos a la vez, porque también tenéis ahí la ILP, ¿no? Para la equiparación salarial. Exacto. Que también es lo que digo, que nosotros resolvemos la situación. Tenéis varios frentes abiertos ahí. Resolvemos la sobre situación. todo los internos que creo que son los menos visibles, ¿no? Porque al final estáis resolviendo, como bien dices, se os ve actuando contra el pueblo, digamos, o haciendo cumplir la ley en los desahucios y demás. Pero nunca se ve la parte mala de que vosotros también lucháis por vuestros derechos, por vuestros propios derechos, que estáis desempeñando una labor. Nosotros somos personas también, Sois tenemos personas. razón. Vamos, de hecho, esa avanza, sí, Rafa. De hecho, como una de las medidas que propone y pide Jucil, como he dicho antes, la derogación del Código Penal Militar en nuestro ámbito profesional. Pongo como ejemplo lo que tú pusiste antes, el caso del guardia civil que, jugando un partido de fútbol, le metieron un expediente disciplinario y el juez togado militar solicitó 6 meses de cárcel por un simple insulto, un simple calentón en ese partido de fútbol hacia un mando. Entonces eso me parece totalmente desorbitado. Y nosotros no es como el ámbito civil, que una persona comete un delito, le pide la fiscalía 1 año de cárcel y al final, como no tiene antecedentes penales, no pisa la cárcel. No, a nosotros nos piden 6 meses de cárcel y 6 meses que vamos a la cárcel íntegro. Entonces, pues una de las cosas que solicitamos Jucil y una de las medidas que, bueno, para paliar un poco este derrame de expediente que hay. Es lo que comentaba, que perdón, sí. No, una cosa importante con respecto a la Guardia Civil, Policía Nacional, ¿no? Es que tiene doble, la Guardia Civil no se le aplica nunca el principio non bis in idem. Non bis in idem. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Guardia Civil se le impone una sanción por una supuesta falta grave o muy grave o leve, y leve no, grave o muy grave, y resulta de que inmediatamente que esta es firme, resulta de que si al mismo tiempo esta ha sido como consecuencia de que el guardia civil ha actuado en la calle, en su vida privada, por ejemplo, el guardia civil va conduciendo bajo los efectos de bebida alcohólica y tiene conocimiento de los jefes. Cuando esa sentencia de un juzgado penal ordinario sea firme y se enteran la dirección o los jefes de ese guardia civil, el guardia civil se le abre una falta grave o muy grave por esa sentencia que ya es firme de haber conducido bajo los efectos de bebida alcohólica, por ejemplo,
en su vida ordinaria, sin estar prestando servicio. Y se juzga a través de lo militar. No. Quiere decir que ha sido juzgado por el procedimiento penal ordinario, se le ha impuesto una pena, y al mismo tiempo se le abre una falta grave o muy grave por ese mismo hecho. Por el hecho... Por régimen disciplinario. Por régimen disciplinario, por ese mismo hecho. Es decir, me juzga y me impone una pena el juez penal ordinario, y al mismo tiempo se me abre un procedimiento con respecto al régimen interno y se me impone una sanción que va como mínimo de 5 a 20 días de haberes. Puedo perder también, en este caso, el empleo de 1 a 3 meses, o inclusive perder también mi destino o pérdida de puesto en el escalafón por ese hecho que ya un juzgado me ha penado. Es decir, por eso he dicho anteriormente que la ley admite que se modifiquen diversos articulados como es este. Si a mí la justicia ordinaria me impone una pena porque yo he cometido un hecho delictivo que le corresponde imponerle esa pena, pero no tiene la Guardia Civil, y más si no ha sido actuando como tal, no tiene la Guardia Civil que imponerme una sanción como consecuencia de esa pena que ya es firme. Claro. Es decir, que es como si yo conduzco dentro para me impone yo, como persona, soy castigado 2 veces. Sí, sí. Se le juzga por el mismo hecho. Por el juzgado penal ordinario y por mi jefe. Para que lo veamos fuera del ámbito de la Guardia Civil, sería que yo cojo el coche bebido, me impone el juzgado una sanción. Me retirar permiso de conducir y una sanción. Por ejemplo, y dentro de Más Jerez Televisión me imponen otra sanción en la que se me quita el empleo y el sueldo. Correcto. Por esa acción que yo he tenido. Eso va en contra de los derechos humanos. A las personas 2 veces por los mismos hechos. Sí, se carga el principio non vigilare. Yo dejaría un. Pero bueno, este letrado ha recurrido en bastantes ocasiones y que no tiene nada que ver. Y se me dice siempre por la autoridad superior que no tiene nada que ver. Una cosa es el procedimiento penal ordinario y otra es el régimen interno. Pero usted, si es como consecuencia de. No tiene nada que ver. Eso no cabe hoy día. Hoy día eso no es constitucional, eso es anti todo. Por eso hay que respaldar la idea que están los compañeros diciendo. Por favor, si admite la ley, que tiene que admitirla, si admite modificación, que se hagan las modificaciones que tenga que hacerse, pero que a mí no se me imponga una pena 2 veces, porque eso es anti todo, anticonstitucional y anti todo. Como muy bien explicado, que si nosotros nos sometemos a esa justicia ordinaria, se nos juzga y se nos impone una pena, que luego esa pena se cumple, se ha resarcido ya ese daño con la sociedad no nos debe absolutamente nada, está todo perfecto, y sin embargo volvemos a vivir otra vez, por segunda vez, ese expediente dentro de nuestro propio trabajo, con el perjuicio que conlleva, como bien dice, la pérdida de sueldo, separación del servicio. Es lo que, retomando lo que me comentabas, es el día a día de nuestro trabajo, el estar en tensión, porque podemos en cualquier momento meterte la pata o ser expedientados. Claro. Y estamos ahí para resolver, por ejemplo, la inmigración, cuestiones humanitarias, y ahí estamos nosotros, la Policía Nacional, la Guardia Civil. Pero es que un conflicto originado, por ejemplo, en Cataluña, que es un conflicto político, y al final terminamos resolviéndolo nosotros, la Policía Nacional y la Guardia Civil, y para más INRI, terminamos resolviéndolo nosotros por un sueldo muy inferior al de las policías autonómicas, como por ejemplo en Cataluña, que cobran un sueldo que está bastante por encima del nuestro. Que no decimos que no se merezcan ese sueldo, decimos que nosotros, haciendo el mismo trabajo que hacen ellos, o en ocasiones, esto ha sido más sangrante, por ejemplo, este pasado 1 de octubre, cuando directamente no es que hayamos ido allí a resolverlo, sino que es que han quitado al mozo de escuadra que hacía su servicio en un cualquier edificio público, y han puesto a un policía nacional y a un guardia civil a hacer trabajo de ese mozo de escuadra, pero además por un sueldo muy inferior. Por eso quería comentarte que nuestra ILP, la ILP que presenta Jusapol en el Congreso, que es tomada en consideración por todos los partidos políticos. Yo creo que es histórico. Los 4 partidos mayoritarios votan sí a nuestra ILP, que no es otra cosa que una ley de retribuciones que acabe con esta discriminación
que estamos sufriendo la Policía Nacional y la Guardia Civil, que todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por hacer el mismo trabajo, se merecen el mismo sueldo. Yo creo que eso es entendible para cualquier persona. Y desde aquí decir que estamos muy satisfechos porque todos los partidos políticos, tanto PP como Ciudadanos, como Podemos y ahora por último el PSOE, se han reunido con Jusapol, están teniendo en cuenta las enmiendas para mejorar ese texto y tenemos esperanza de que muy pronto, en unos meses, pues salga adelante esa ley de retribuciones justa que acabe por lo menos de una vez por todas por lo menos con la discriminación que sufrimos dentro, porque es que con la parte económica, por lo menos con la parte económica y sociolaboral, porque ahí son muchos ámbitos los que estamos hablando, no solo es el sueldo mes a mes, sino estamos hablando de la jubilación, estamos hablando las jubilaciones de nuestras viudas, de la orfandad de nuestros niños, en definitiva, muchas mejoras sociolaborales que con esta ILP se pueden, digamos, terminar con esa discriminación y bueno, pues en eso estamos, en seguir trabajando y en conseguir que esa ILP salga adelante, porque yo creo que sería algo muy positivo para el conjunto de la sociedad y sobre todo para nosotros los policías nacionales y los guardias civiles. ¿Qué pasitos faltan para que salga adelante? Pues bueno, ahora mismo se ha trabajado ya en las enmiendas, esas enmiendas se van a presentar a ese texto y lo que quedan es que los partidos políticos se pongan de acuerdo, que acepten esas enmiendas, que parece ser que sí va por buen camino, y que se apruebe el texto final. Nosotros calculamos en un periodo total de unos 6 meses puede estar todo ya aprobado y podemos decir con orgullo que la Policía Nacional y la Guardia Civil ya no va a seguir siendo discriminada por hacer su trabajo. ¿Con elecciones de por medio incluso esos 6 meses? ¿O si hay elecciones? Pues la verdad que el panorama político se presenta bastante ahora mismo con bastantes altibajos. Es verdad que no se han aprobado esos presupuestos y al parecer pueden haber unas elecciones generales, además de las que ya estaban dispuestas, las locales, las autonómicas y las europeas. Esperemos que este periodo así tan convulso pues nos favorezca y nos sea beneficioso. Hombre, en teoría las leyes no atienden al gobierno. En teoría, si está por ahí se tiene que ejecutar. Gobierne quien gobierne. Entonces, nosotros tenemos esa esperanza. Vamos a ver. Vale. Hemos vuelto a recibir un cambio aquí en el plató de Más Jerez Televisión, una nueva permuta, y se ha ido David y ha vuelto Juan Maestre, que nos quiere exponer su visión personal sobre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sí, en colación a lo que dijo mi compañero David, el portavoz de Jusapol, y como portavoz de Jusapol de la Guardia Civil, quiero decirle al ciudadano, ya que nos dais la oportunidad de tener un micrófono y que nos están viendo los telespectadores, decirles que la Guardia Civil es un trabajador más, que somos, para que nos entendáis, un currante más. Nosotros, como bien decía David, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos nuestra vida, nos quitamos el uniforme y seguimos siendo guardias civiles, porque hay muchos compañeros, guardias civiles y policías nacionales, que aun fuera de servicio han realizado servicios extraordinarios. Que sepan que nosotros estamos para ayudar al ciudadano, que sabemos que el ciudadano es el que nos paga nuestro sueldo a través de sus impuestos. No es el gobierno que nos paga, es el ciudadano. Por eso estamos a su disposición, trabajamos para ellos, y que el único que nos tiene que tener miedo es el delincuente o el que vaya a delinquir. Ese es el único que tiene que tener miedo a la Guardia Civil. Nosotros estamos para ayudar al ciudadano, para auxiliarle, para prevenir, para que mientras que estés durmiendo tranquilamente y no roben tu casa, cuando estés de vacaciones y dejes la casa vacía, estemos ahí, para que cuando haya un accidente de tráfico, un incendio, una inundación, siempre estamos ahí, somos los primeros, y que nos abran expedientes, nos paguen lo que nos paguen, nos suban el sueldo o nos lo dejen como están. Somos profesionales de vocación, somos gente que queremos ayudar al ciudadano, y de Jusapol, Policía Nacional y Guardia Civil queremos dejar bien claro que estamos luchando por nuestros derechos, que nos lo merecemos, que al mismo trabajo, mismo sueldo, pero que vamos a seguir siendo los mismos profesionales que veis día a día en la calle. Pues para finalizar este programa en torno a Jucil, a Jusapol y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, vamos a ponerle un vídeo que quieren comentar aquí nuestros invitados, que realiza un mozo de escuadra. Veanlo.
por primera vez el nombre y el papel protagonizado por el polémico Albert Donaire y su plataforma Mossos per la Independencia aparecen en documentos de la investigación sobre el 1O. Albert Donaire, cabecilla de los Mossos independentistas, ha sido el perejil de todas las salsas durante el proceso y ha provocado un sinfín de polémicas con su cerrada defensa del exmayor de los Mossos, José Luis Trapero, y de la estrategia de Carles Puigdemont durante su órdago independentista ilegal. Ya en las últimas semanas, el último caballo de batalla del líder de la plataforma Mossos per la Independencia es el nuevo responsable de la policía catalana tras la aplicación del artículo 155, el comisario Ferran López, a quien Donaire considera un traidor. Hasta ahora, Donaire ha salido airosos de todos sus insultos y sus ataques, pero su horizonte puede oscurecerse tras un informe de la Guardia Civil, en poder de la juez Carmen Lamela, en la que por primera vez se le señala como principal responsable de la plataforma de agentes sediciosos. El informe explica la existencia de una organización independentista dentro del cuerpo de mozos de escuadra llamada Mossos per la Independencia, constituida como una rama sectorial de la Asamblea Nacional Catalana liderada por Jordi Sánchez. De hecho, en los últimos días Donaire ha formalizado su candidatura al secretariado nacional de la ANC. La Guardia Civil señala que a través de las redes sociales había numerosos comentarios a favor y en defensa de la celebración del referéndum, el 1O, y en contra del cumplimiento de las órdenes emitidas por la autoridad judicial de impedir, requisar y evitar la comisión de este hecho ilícito. Siendo que todos los integrantes de esta organización independentista Mossos per la Independencia comparten las mismas ideas políticas, se desconoce las iniciativas tomadas por la dirección de este cuerpo policial autonómico en relación a identificación de sus integrantes, comunicados que realizan en las redes sociales, si estos individuos participaron en dispositivo policial del 1 de octubre y qué medidas se adoptaron para supervisar el cumplimiento de las órdenes recibidas de la autoridad judicial, se pregunta el documento del Instituto Armado. Pues ahí tienen ustedes ese vídeo, no sé, el letrado, qué les parece la situación de este señor. Indudablemente esta parte entiende de que este hombre tendrá de todo menos ser un profesional de lo que es ser policía. Entendemos o entiende este letrado de que un policía, antes de tomar posesión de su cargo, hace un juramento. Y ese juramento es a la Constitución española, mientras que no se demuestre lo contrario. Este hombre, entiendo yo que ese juramento, si lo ha hecho alguna vez, se lo ha pasado por el forro de las narices, por no decir otra cosa. Este hombre no es un profesional policial, este hombre parece ser que es más un político. Este hombre tiene odio a España, según sus manifestaciones y su forma de proceder. Pero hombre, ¿a España de qué? Si usted se lo tiene que agradecer todo a España. Posiblemente la mala formación que usted tenga es debido a todo lo que los españoles damos de dinero para que usted siga siendo un profesional. Que por cierto, como ha dicho los compañeros antes, gana usted bastante más por hacer todo lo que tiene que hacer en contra de nuestro Estado, de nuestra nación. Usted no se merece ser policía. Usted, en la Guardia Civil, si comparamos con el compañero que ha hecho el vídeo, usted estaría ya inmediatamente expedientado y posiblemente apartado del cuerpo. Pero usted resulta de que se le aplica una legislación que no entendemos cuál, pero no cabe duda que la legislación española no es. Usted tiene odio a España, pero odio a España ¿por qué? ¿Qué le ha hecho a España a usted? Si usted se lo debe todo a España, igual que su gobierno, igual que todos los que están ahí respaldando su independentismo. Si nosotros somos españoles, los guardias somos españoles y los policías somos españoles y tenemos la sangre española, hemos jurado la Constitución y mucho la bandera de España. Y ustedes resulta de que la maltratáis, la pisoteáis y eso para vosotros es un orgullo. Nosotros queremos que se os aplique la ley lo mismo que se le aplica a los guardias y a los policías. Nada más. O sea, yo quería mandar un saludo en colación a lo que ha dicho nuestro letrado a los compañeros guardias civiles y policías nacionales que están destinados en Cataluña y que tienen que lidiar con esto todos los días, pero no
no solamente contra los ciudadanos independentistas, sino con sus propios compañeros Mossos de Escuadra, tienen que enfrentarse a eso día a día y ver cómo un compañero graba un vídeo en la salida de una conducción de presos y le separan del servicio y le abren 2 faltas graves. Y estos señores que están día a día allí enfrentándose incluso a sus propios compañeros, a su policía y a los Mossos de Escuadra, como bien se vio el 1 de octubre del año pasado, estén así con esa impunidad. Así que un abrazo a los compañeros que estáis en Cataluña. De hecho, yo tengo contacto con algunos de los compañeros mozos que quieren respetar la Constitución, mozos que quieren defender los que han jurado y lo que... Y están siendo perseguidos, según me cuentan, están siendo perseguidos. Ella, Isma Alcolea, está apartada del servicio de forma, pues como se ha hecho con este Guardia Civil, de forma un poco drástica, y sin embargo otros mozos de escuadra, como por ejemplo este señor, el Alberto Naire, está haciendo vídeos constantemente y nadie le hace nada. O sea, se sienten perseguidos, según me comentan, los mozos que son... Que están llevando su trabajo conforme a la legalidad. Exactamente, que están llevando su trabajo como debe. No cabe duda que si sus jefes no son capaces, como mínimo instamos a la Fiscalía del Estado que tome carta en el asunto. Esto no puede ser. Está denunciado, Está denunciado el fiscal del Estado, sí. Bueno, pues veremos cómo se resuelven este y muchísimos otros problemas. Nosotros nos quedamos sin tiempo para agradeceros por el rato que habéis echado aquí con nosotros, por dar vuestra opinión, y os esperamos teneros muchas veces más aquí en nuestro plato de Más Jerez Televisión. No le quepa duda, Domingo. Gracias. Pues nosotros les emplazamos a la siguiente entrevista de Más Jerez Televisión, que tenemos mucho más que ofrecerles desde este plató. Un saludo.